Don Manuel vivía en una pequeña casita de adobe levantada con sus propias manos, en las afueras de un pueblo casi olvidado por el tiempo. Un lugar donde las montañas parecían inclinarse para tocar el cielo. Y los campos verdes se extendían como un mar inmóvil hasta donde la vista ya no alcanzaba. Allí, donde el ruido del mundo no llegaba. Y el reloj parecía caminar más lento. Transcurría su vida. No era una vida grande a los ojos de los demás. No había lujos, ni comodidades modernas, ni riquezas visibles. Pero había algo que solo quienes han vivido muchos años en soledad logran comprender. Había quietud. Una quietud profunda. Espesa. Casi sagrada. Cada mañana, antes de que el sol terminara de desperezarse detrás de las montañas, don Manuel ya estaba despierto. No porque alguien lo llamara, ni porque tuviera prisa, sino porque su cuerpo había aprendido a levantarse con la tierra. Abría la puerta de madera que crujía suavemente, como si también despertara. Y salía descalzo al patio aún húmedo por el rocío. El aire frío le acariciaba el rostro. Y él cerraba los ojos por un instante. Respirando profundo. Como si quisiera guardar ese momento dentro del pecho para todo el día. Gracias, susurraba a veces, sin saber muy bien a quién. Luego venían los animales. Las gallinas, inquietas, comenzaban a cacarear apenas lo veían aparecer. El viejo burro gris, de mirada cansada y noble, levantaba la cabeza lentamente, como saludándolo. Los caballos, fuertes y serenos, se acercaban con pasos tranquilos, reconociendo el sonido de sus botas, el tono de su voz, la presencia de quien nunca les había fallado. Don Manuel no los veía como animales. Eran su familia. Les hablaba mientras les daba de comer. No con órdenes, sino con palabras suaves, como se le habla a alguien que uno ama. Tranquilo, viejo, aquí estoy. Ya va, todos alcanzan. Y si alguno enfermaba, don Manuel pasaba la noche entera a su lado. Sentado en el suelo. En silencio. Escuchando cada respiración. Había aprendido a reconocer la vida en los detalles más pequeños. En un suspiro. En un temblor leve. En una mirada. Pero no siempre había sido así. Hubo un tiempo en que su casa no estaba llena de silencio. Hubo un tiempo en que las paredes conocieron risas. En su juventud, don Manuel no caminaba solo. María. Solo pronunciar su nombre hacía que algo se moviera dentro de él, incluso después de tantos años. María había sido su compañera, su refugio, su hogar. Con ella, la casita de adobe había sido suficiente para soñar en grande. Soñaban con hijos corriendo por el patio. Con voces pequeñas llamándolos papá y mamá. Con cenas ruidosas. Con días cansados pero felices. María tenía una risa que llenaba los espacios vacíos. Una risa que hacía que todo pareciera posible. Pero la vida, a veces no pregunta. La enfermedad llegó sin aviso. Rápida. Cruel. Un día María estaba allí. Al siguiente, ya no. Don Manuel la sostuvo de la mano hasta el final. Sintió como su calor se apagaba lentamente. Como el mundo se volvía más grande y más frío de golpe. Después de su muerte, la casa quedó intacta. Pero vacía. Los platos seguían en su lugar. La cama tendida. Las flores que ella había sembrado aún florecían. Pero algo esencial se había ido. Y don Manuel, que nunca fue un hombre de muchas palabras, aprendió a guardar el dolor en silencio. No se amargó. No se volvió duro. No culpó a nadie. Simplemente, siguió. Los animales llegaron después. Uno por uno. Algunos regalados, otros rescatados, otros comprados con lo poco que tenía. Y sin darse cuenta, ese amor que no pudo dar a hijos que nunca llegaron, empezó a derramarse sobre ellos. El pueblo lo conocía bien. El viejo Manuel, decían. El campesino bueno. Nunca negaba ayuda. Nunca. Un trozo de pan. Un poco de leche. Un lugar donde dormir cuando la noche caía fuerte. No lo hacía para que lo vieran. Ni para que hablaran bien de él. Lo hacía porque así era su corazón. Ver a alguien sonreír era suficiente recompensa. Pero cuando caía la noche, ahí, cuando la luna se alzaba completa, y el silencio se volvía más pesado, don Manuel sentía la ausencia de María como una sombra larga. A veces se levantaba del catre y salía al porche. Miraba el cielo lleno de estrellas, como si buscara una respuesta, como si esperara una señal.
¿Estoy haciendo bien las cosas?, pensaba. ¿Todavía tiene sentido seguir dando cuando uno ya no tiene casi nada? El viento no respondía. Las estrellas tampoco. Y aún así, cada mañana, don Manuel volvía a levantarse. Y a dar. Porque su fe no gritaba. No pedía pruebas. Su fe vivía en los actos pequeños. Pero el destino estaba a punto de ponerlo a prueba. Como nunca antes. Una noche, cuando todo parecía tan tranquilo como siempre. Cuando don Manuel se acostó sin saber que el silencio estaba a punto de romperse. La vida comenzó a cambiar. Aquella noche no hubo presagios. No hubo sueños inquietos. Ni señales en el cielo. El viento soplaba suave. Las hojas se mecían con pereza. Y la luna iluminaba los campos como una lámpara antigua. Don Manuel se acostó temprano. Como siempre. Cerró la puerta de madera. Apagó la lámpara de queroseno. Y antes de dormir, murmuró unas palabras que llevaba diciendo toda la vida. Cuídalos. No dijo a quien se lo pedía. Nunca lo hacía. El sueño lo alcanzó despacio. Pero mientras él dormía, la noche comenzó a moverse. Primero fue un sonido casi imperceptible. Un crujido leve. Como una rama rompiéndose bajo un pie cuidadoso. Luego otro. Y otro más. Los animales lo sintieron antes que él. Las gallinas comenzaron a inquietarse. A moverse dentro del gallinero. A emitir pequeños sonidos nerviosos. El burro levantó la cabeza. Sus orejas se tensaron. Su respiración cambió. Los caballos patearon el suelo, inquietos. Oliendo el aire como si algo extraño hubiera entrado en su mundo. Desde las sombras surgieron figuras. Hombres. Se movían despacio. Como quienes saben que no deben ser vistos. Ropas gastadas. Rostros endurecidos. Miradas sin luz. No hablaban. No hacía falta. Forzaron los candados del corral con manos rápidas, expertas. El metal cedió con un chasquido seco. Las gallinas fueron atrapadas sin cuidado. Arrojadas dentro de sacos de arpillera. Sus cacareos se ahogaron en la tela. Los caballos relincharon con fuerza. Tirando de las cuerdas. Resistiéndose. Uno de los hombres les gritó palabras ásperas. Otro los golpeó para obligarlos a moverse. El burro rebuznó. Primero bajo. Luego fuerte. Un sonido largo, desesperado. Que atravesó la noche como un lamento. Dentro de la casa. Algo se movió en el pecho de don Manuel. No fue un ruido. Fue una sensación. Se incorporó en la cama. Su corazón latía más rápido. Encendió la lámpara de queroseno. Y salió al porche. Lo que vio. Le arrancó el aire de los pulmones. Allí estaban. Llevándose todo. Su sustento. Su compañía. Su familia. Alto. La voz le salió quebrada. Pero cargada de desesperación. Avanzó con pasos inseguros. Alzando la lámpara. Por favor, no se los lleven. Los hombres se detuvieron por un instante. Uno de ellos, el más alto. Se giró lentamente. Su mirada era fría. Vacía. Váyase adentro, viejo, dijo. Esto ya no es suyo. Don Manuel dio un paso más. Sus manos temblaban. ¿Se los ruego? Estos animales son todo lo que tengo. Son mi vida. Hubo un silencio breve. Luego risas bajas. Cortas. Crueles. Los hombres siguieron su camino. Uno tiró con fuerza de las riendas. Otro cargó los sacos al hombro. Y así, uno a uno, los animales desaparecieron entre la neblina de la madrugada. Cuando el último caballo se perdió en la oscuridad, don Manuel quedó solo. De pie. Inmóvil. El silencio que quedó. No fue el silencio de siempre. Fue un silencio vacío. Roto. Caminó lentamente por el corral. Tocó las puertas abiertas del gallinero. Sintió las astillas de la madera. Miró las huellas en el suelo. Donde antes había vida. Era como si un huracán hubiera pasado. No solo por su tierra, sino por su corazón. Regresó a la casa. Se sentó en la silla de madera. Apoyó las manos sobre las rodillas. Y por primera vez en muchos años, no supo qué hacer. Cerró los ojos. El amanecer llegó sin anunciarse. La luz entró tímida por la ventana. Pero la casa seguía muda. No había cacareos. No había relinchos. No había rebuznos. Solo el viento. Con esfuerzo,
Don Manuel tomó su bastón y caminó hacia el pueblo. Había dado tanto durante su vida, que pensó que tal vez ahora alguien daría por él. Golpeó la primera puerta. Nada. Vio moverse una cortina del otro lado de la ventana. Nadie abrió. En la siguiente casa, la puerta se abrió apenas. Lo siento, don Manuel, no puedo ayudarlo. Y se cerró. Así fue con todas. Puerta tras puerta. Mirada tras mirada. Aquellos a quienes había dado pan, techo, calor humano, ahora bajaban la vista. O fingían no verlo. El sol comenzó a caer cuando regresó a su casa. Más cansado que nunca. Se sentó en el porche, donde tantas veces había encontrado paz. Esa tarde, la paz no llegó. El peso de la soledad y la traición se posó sobre él como una piedra. Por primera vez desde que María se había ido, una lágrima cayó por su mejilla. No gritó, no maldijo, solo dejó que la noche lo envolviera. Oscura, silenciosa, como si el mundo entero lo hubiera olvidado. Y aún así, el amanecer volvería. Y con él, una última prueba. El amanecer llegó con un cielo pintado de tonos suaves, rosas pálidos y naranjas cansados. Para el mundo era un nuevo día. Para don Manuel, todo seguía gris. Estaba sentado en el porche, el bastón apoyado sobre sus rodillas, mirando el horizonte sin realmente verlo. El silencio era distinto ahora. No era el silencio que había aprendido a amar con los años. No era el silencio lleno de vida, de respiraciones, de pequeños sonidos familiares. Era un silencio hueco, como si alguien hubiera arrancado el alma del lugar. Se levantó con esfuerzo y entró a la cocina. Abrió la despensa. Un puñado de maíz, un trozo pequeño de pan duro, un jarro de agua. Nada más. Eso era todo lo que tenía. Encendió el fuego lentamente y puso el agua a calentar. Mientras esperaba, oyó algo. Pasos. Su corazón dio un salto. Por un instante pensó lo peor. Que los hombres habían vuelto. Que la noche aún no había terminado de cobrar su precio. Tomó el bastón y salió al porche. Allí estaba. Un hombre. Delgado. Cubierto de polvo. Con la ropa gastada. Y los zapatos rotos. Sus ojos estaban hundidos. Pero había en ellos una luz suave. Una tristeza antigua mezclada con bondad. Buenos días, señor, dijo con voz cansada. Perdone que lo moleste. Llevo días caminando. Y no he probado bocado. Don Manuel lo observó en silencio. Ese rostro le recordó a muchos otros. A los que habían tocado su puerta en el pasado. A los que ayudó sin preguntar nombres ni historias. Por un instante, su corazón dudó. Era lo último que tenía. Pero la duda duró poco. Pasa, hijo, dijo finalmente. No tengo mucho, pero lo poco que tengo es tuyo. El hombre entró despacio. Don Manuel colocó el pan, el maíz y el jarro de agua sobre la mesa. No es gran cosa, murmuró. El hombre se sentó y comenzó a comer con lentitud, como si cada bocado fuera sagrado. Don Manuel lo observaba. Sabía que después de eso, no quedaría nada. Y aún así, sentía paz. Dios le pague, don, dijo el hombre. No todos abrirían su puerta. Menos después de lo que usted ha pasado. Don Manuel sonrió apenas. Cuando uno da por amor, no pierde nada. El hombre levantó la mirada. Sus ojos parecían distintos ahora. Más profundos. Más vivos. Usted tiene un corazón grande, dijo. Más grande de lo que imagina. Don Manuel bajó la cabeza. A veces creo que es lo único que me queda. El hombre se levantó. Se acercó a la puerta. Y antes de salir, se volvió. Ese corazón es más valioso que cualquier riqueza. Don Manuel sintió un escalofrío. Gracias por su generosidad, añadió el hombre. Que Dios multiplique lo que usted ha dado hoy. Y se fue. Caminó hacia el horizonte. Hasta desaparecer. Esa noche, don Manuel durmió temprano. Cansado. Vacío. Pero extraño. Como si una semilla hubiera sido sembrada en su pecho. Al amanecer, la luz se filtró por las grietas de la casa. Don Manuel se levantó y salió al porche. Lo que vio le quitó el aliento. El corral
Estaba lleno. Gallinas de plumas brillantes. Un gallo fuerte cantando al cielo. 2 vacas robustas pastando tranquilas. Un burro gris descansando bajo el árbol. Cabritos jugando cerca del cercado. Don Manuel parpadeó. Avanzó despacio. Tocó el lomo de una vaca. Era real. Cayó de rodillas. Gracias, susurró. Gracias, Dios mío. Entonces vio algo más. Un pequeño saco. Junto a la entrada. Dentro, monedas. No demasiadas. Las suficientes. Recordó las palabras. Que Dios multiplique lo que usted ha dado hoy. Las lágrimas rodaron por su rostro. El pueblo no tardó en enterarse. Los mismos que cerraron sus puertas. Volvieron. Algunos con curiosidad. Otros con envidia. Otros con vergüenza. ¿Cómo hizo, don Manuel?, preguntaron. Él respondió con calma. Solo compartí lo poco que tenía. El silencio cayó sobre ellos. Esa tarde, don Manuel se sentó en su porche. Escuchó los sonidos de la vida regresar. Y sonrió. Había perdido todo. Y lo había ganado todo. Porque la verdadera riqueza nunca estuvo en lo que tenía. Siempre estuvo en lo que dio. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda, dar nunca empobrece al alma. Gracias por escuchar.